discusión se resume de la siguiente forma: incivilidades. Y revisemos este titular. Si dejo de pagar, por ejemplo, el pasaje, ¿caigo en el registro de incivilidades? Esa es la pregunta que hoy día se hace esta portada de las últimas noticias, porque ya conocemos el detalle de aquellos delitos que van a quedar en este registro, pero también de aquellas faltas, por ejemplo, faltas que podrían ocurrir a nivel de ciudad y que la resuelva el juzgado de policía local y que finalmente termine con el registro en este registro de incivilidades, que lo que busca es dar la sensación de que las ciudades y el espacio público está mejor protegido. Este caso que estamos viendo en pantalla, me imagino, estimado delegado, caería perfectamente en incivilidades si alguien rayara este monumento nacional, si alguien intentara destruirlo, quedaría en el registro, ¿no? Claro. Justamente el registro de vándalo, una de las cosas que trata de evitar es que se siga dañando patrimonio público. En este caso estamos con un tema emblemático, la Fuente Alemana. Claramente me imagino que si los vecinos están en contra de las rejas, probablemente están de acuerdo con el registro contra los vándalos, como una manera también de poder sancionar este tipo de conductas. Sabemos que también hay plazas que se destruyen permanentemente donde están los juegos de los niños. Sabemos que hay gente que raya las paredes de ustedes, vecinos, o destruye su propio paradero, en que necesitan tener las condiciones, por ejemplo, cuando llueve, o las condiciones para poder llegar y sentarse. Entonces, lo que busca el registro de vándalo es que no siga siendo costo cero dañar los espacios comunes. Y esto es algo que para nosotros es muy importante, sí, que se discuta en el Congreso. Sabemos que va a haber opiniones variopintas, pero lo más importante es recuperar el cuidado de la ciudad, el cuidado también de la convivencia y sancionar a quienes destruyen lo que es de todos. Delegado, lo quiero ayudar. Mire, gírese aquí, acompáñenme todos los que están en la mesa para que veamos en parte, ¿no es cierto?, este registro de incivilidades. Son 33 conductas que sanciona este proyecto, pero básicamente esto está desglosado en dos grandes líneas. El gobierno ingresó al Congreso, ¿no es cierto?, el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, cuya administración quedó a cargo del Registro Civil. Ellos van a llevar este registro para el futuro. Miren, vamos aquí en la primera fila. Estos son actos vandálicos. Son delitos que, además de la pena normal, llevan a inscribirse en el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades. Es decir, aquí me imagino que una cosa es la condena que del juez y otra el registro en el que va a quedar. Hace la diferencia porque uno es más grave que otro. Exactamente. Por ejemplo, agredir o resistirse violentamente a una autoridad. Vandálico, eso es vandálico. Vandálico, ¿no es cierto? Después, amenazar a autoridades o generar desórdenes graves en sesiones del Congreso o audiencias judiciales. Vandálico. Impedir que una autoridad cumpla sus funciones usando violencia o engaño. Por ejemplo, extorsionar a una autoridad también va a quedar castigado en este registro. Hacer falsas alarmas de incendio, emergencia o calamidad para activar a bomberos. Esto muy pensado, por ejemplo, las llamadas del 133. Si es que uno agarra el teléfono para capear una prueba en una universidad, algún chistosito, o para hacer pitanza. O para hacer una pitanza, claro, puede quedar por esa incivilidad en este registro vandálico. Golpear o lesionar fiscales o defensores públicos. Matar a un fiscal del Ministerio Público o un defensor público. Sí, es que, ojo, aquí hay delitos que van a quedar en este registro. Por eso que está mucho esta discusión de que es como una doble condena. Sí, muchos de estos son delitos que un juez de garantía primero va a formalizar y luego un juez va a decretar sentencia. Correcto. Es en ese momento, dice el gobierno, cuando existe la sentencia o cuando un juez de policía local, por ejemplo, determina que usted efectivamente tiró escombros a la calle, en ese momento se ingresa al registro. Explotar o participar en casinos o juegos de azar ilegales. Esto es súper importante porque esto va a generar debate. Cortar calles o lanzar objetos a personas o vehículos en la vía pública. Cortar calles. Estamos hablando de que muchas veces vemos... Barricadas, por ejemplo. Claro, barricadas, pero también vemos algunas agrupaciones, por ejemplo, de vivienda, que con un lienzo cortan una calle. Entonces, ¿cómo distingo yo entre el acto violento de una barricada, que puede ser violento porque es fuego, porque qué sé yo, a lo que es una protesta donde me tiro a la calle con un lienzo? Bueno, pues por eso es importante cómo se pronuncia el juzgado de policía local en esos casos. ¿Ya? Yo creo que se deja margen para el criterio. Yo creo que en ese sentido tiene que primar el criterio. Es que yo creo que más allá del juzgado de policía local es como va el parte carabinero. Porque si el parte carabinero va derechamente a la fiscalía, eso es una pena, es un delito. Por favor, separemos lo que son los delitos actuales
de lo que es la inscripción al registro de vándalos. Claro. Pero el gobierno, Claudio, dice que esa inscripción se genera sí, solo sí, una autoridad judicial ha determinado la responsabilidad. Exacto. No Pero es una sanción administrativa. Es que nadie está diciendo que sea una sanción administrativa. Aquí lo que se está estableciendo es una pena accesoria. Es una pena accesoria, por ejemplo, cuando se inhabilita a una persona para ejercer cargos públicos. ¿Es una doble condena? No es una doble condena, es una pena accesoria. Eso es lo que tiene que buscar esta ley. Lo que uno busca que esta ley sí genere un cierto grado de detalle para que esto no sea un cajón desastre, Claudio, de que cualquiera pueda ingresar al registro. Veamos otro ejemplo para que nos vaya quedando más claro, ¿no? Por ejemplo, hacer rayado, esto a propósito de la fuente alemana, lo que estábamos viendo recién. Hacer rayados, dibujos o mensajes en muros u otros bienes públicos o privados sin autorización. Grafitis no autorizados. Dañar bienes de uso público, transporte público, servicios públicos o domiciliarios. Por ejemplo, romper paraderos, rejas, luminarias, medidores. Aquí podríamos incluir perfectamente una fuente, Ahí, el Monumento Nacional. Pero, José María, en ese caso, en el caso donde están los vecinos, eso es un delito. Hoy día eso es un delito que tiene una pena asociada hasta 5 años. Perfectamente, además del registro de vándalos, esa persona tiene que ser condenada, No, claro. tiene que seguir adelante. El problema que pasa es que cuando hablamos de vandalismo, nos acostumbramos a romantizar el concepto, sin tener en cuenta que son delitos, no son vándalos, son delincuentes. Y por lo tanto, en ese sentido, más allá de esta pena accesoria en el registro, hay que considerar también la persecución penal. Claudio, perdón, pero es que aquí hay un tema que es clave, que es que por varios de estos delitos, que son delitos, no se cumple una pena efectiva. Existe la sensación de que, bueno, llega a un acuerdo con la fiscalía por el graffiti y todo. Irreprochable conducta anterior irreprochable y finalmente conducta termina anterior. remitida y nunca Entonces, te pasa un día en la cárcel. Lo que yo siento es que están buscando que, aparte de eso, que puede ser una salida judicial donde la persona salga libre en el fondo de polvo y paja, que realmente te duela. Para aquellos casos donde la justicia va a llegar a algún tipo de acuerdo Mira, que va a Y que ser además que la persona recibes no esté- beneficios con recursos de todos los chilenos. Pero lo que, para ser súper específico. Por ejemplo, dañar bienes de uso público en el transporte. Llega un gallo y se ponen a... 3 tipos, se ponen a patear un paradero, son detenidos por carabineros. ¿Quién los toma? La fiscalía. Sí. Entran a un proceso judicial, son formalizados, después van a juicio. Y ¿qué le puede pasar por romper un paradero, Claudio, desde el punto de vista penal? No van a pasar ni siquiera... Ni un día en 20 la cárcel. No, ni una siquiera Entonces el 24 horas. compadre sale y dice, ¿cuál fue el costo? 0. 0. Po. Sale para la calle, oye, qué sé yo, espérate. Y esos mismos 3 tipos, a la semana siguiente de haber salido condenados, pero sin pasar un segundo en la cárcel, vuelven a romper otro paradero y los vuelven a tomar detenidos. ¿Qué les va a pasar? Nada. Nada. Perfecto. Salen Porque de el nuevo. delito- Van a salir. Porque Van a- además por la tercera reiteración vez. no es acumulativa. Pero por favor, déjame seguir. Por tercera vez rompen un paradero los 3 tipos, los vuelven a tomar detenidos. ¿Qué les va a pasar? Muy poco. Pero Casi nada. Pero Entonces, ¿sabes cuál es el tema, lo que se busca acá, Claudio? No es sustituir la pena y la pega del Ministerio Público, ni la condena que tienen por esto desde el punto de vista penal. Es que eso no sea 100% gratis, sino que tenga alguna consecuencia. Tenga alguna consecuencia, aunque sea desde el punto de vista administrativo. Ese es el espíritu del cuento. es que ahí quiero hacer ni siquiera un contrapunto. Seguir en la misma línea. Ya. Ok, perfecto. Eso hoy día existe en el certificado de antecedentes. Las personas que hacen esas 3 conductas que tú hiciste, ¿les queda el certificado de antecedente manchado? Sí, le queda el certificado de antecedente Ya, manchado. pero que sirva para ¿Pero algo qué que quede significa? manchado. La cuestión es esa. Sí, es que hoy día... eso es lo que buscamos. No es un requisito para acceder a un Si no, beneficio preguntámosle a las decenas de pensionados de gracia por el estallido social que tenían condenas y antecedentes anteriores. Y Entonces, recibieron beneficios. es la misma cuestión. No es la inscripción per se en el registro, sino es las sanciones administrativas y la pérdida de beneficios. Es, por ejemplo, lo que sucede en Argentina. Un paralelo. Las personas que están en el registro de deudores de pensiones de alimentos, ¿ustedes creen que pueden ir al estadio? No, no pueden ir al estadio, no pueden comprar ni siquiera una entrada al estadio. Esas son las sanciones que busca este registro vándalo. Exacto, por eso. No es sustituir lo penal, Así es complementar. ¿Me puede poner la lista, por favor, de nuevo? Porque es interesante Y otra en, la cosa. y en la práctica, tú sabes lo que significa principalmente, yo diría, es que cuando te enfrentas a gente carepalo, digámoslo, ¿ya? Que después van y son los primeros que te reclaman el derecho de que entre todos les financiemos
algún beneficio, ¿ya? Esas personas no puedan estar más encima exigiéndole al Estado y al resto de Chile que le financien algún beneficio, ¿ya? A costa de que ellos más encima no están cuidando la convivencia, la ciudad. Entonces, de verdad que es muy razonable que haya un registro de vándalos. O sea, es coherente. Yo no sé si esto, digamos, si esta lista es la correcta o no sé. Eso es un debate que tendrá que dar el gobierno con los parlamentarios. Por supuesto. Pero sí es cierto que ese paradero del cual estamos hablando, ¿quién lo paga? Todos. Todos los chilenos. La misma persona que lo usa cuando va a comprar y pone su impuesto el 19% del IVA, ¿no es cierto? Cuando compra la bolsa del pan, con esa plata suya se está construyendo ese paradero. Entonces viene una persona y lo destruye. Claro, en el minuto uno no siente que te duele directamente. Te duele porque no tenía el techo cuando llueve, porque no tenía idea para dónde va la micro, porque estaba vandalizado todo el cuento. Sí, pero desde el punto de vista del bolsillo no te duele directamente. Lo que pasa es que la vuelta de su plata es larga. Entonces le voy a decir otra cosa. Con esos mismos 19% de IVA, o el impuesto a la renta si usted lo paga, o cuando paga, no sé, cualquier cosa, compra algo que si yo tiene que pagar impuestos permanentemente, esa plata también va, ¿sabe a dónde? A financiarle la gratuidad a ese muchacho que vandalizó el paradero. Entonces usted está pagando una cosa que se la rompen y después más encima el responsable de romper, usted le tiene que pagar la educación. Esa es la dicotomía del cuento que se está discutiendo hoy día, para que se entienda bien. Sí, es eso. Para que se entienda súper bien. Así es. Por ejemplo, gratuidad y otro tipo de acceso y otro tipo de servicios que te entrega el Estado con plata de todos los chilenos, mientras tú destruyes lo que pagan todos los chilenos. Así es. Ese es el cuento. En el fondo solamente quieres la manga ancha. Quieres Quieres la manga ancha para ti, pero no quieres cumplir también algo mínimo, que es respetar la convivencia, respetar el esfuerzo financiero que todos los chilenos han hecho por tener una mejor plaza, porque se invierta, ¿no es cierto? Y tengamos el mejor transporte público, etcétera. Tú sabes, por ejemplo, el tema de la evasión son 200 millones de dólares al año. Estamos hablando de 200.000 millones de pesos. Tú sabes, hoy día, el problema que hay con el tema de las contribuciones. Puedes perfectamente paliar, ¿no es cierto?, parte importante del problema que tienes con las contribuciones. Con 200 millones de dólares se puede financiar un hospital de alta complejidad. De hecho, puedes también cada año estar financiando un hospital nuevo. Entonces, de verdad que estamos hablando de algo que es fundamental, y en esto lo único que les pido a la gente como delegado presidencial de la región metropolitana es comprensión. Aquí va a haber un debate en el Congreso, algunos van a tratar incluso de ridiculizar algunas de las sanciones o algunos de los motivos por los cuales se sanciona, pero lo que tenemos que establecer de una vez por todas es que no sea gratis estar destruyendo el espacio público, la inversión que hace no solamente el gobierno, la hacen las municipalidades, y más allá del color de político de turno. Este es un esfuerzo colectivo y eso es lo que tenemos que cuidar, la convivencia, y que en definitiva como país no sigamos permitiendo la impunidad de quienes de verdad lamentablemente no respetan absolutamente nada. Volvamos con Diego Muñoz, está con los vecinos y nos gustaría saber qué piensan los vecinos de esta conversación, Diego. Claro, los queríamos sumar, ellos son una voz autorizada, viven frente a un lugar que ha sido un epicentro de varias incivilidades. ¿Qué les parece esta iniciativa del gobierno de este registro único de actos vandálicos e incivilidades? ¿Cómo lo ven? Que se le quiten beneficios sociales a quienes realicen estos actos. ¿Usted tenía una opinión? Sí, ocurre que este acto, el registro de acto vandálico, se entiende que el gobierno está tratando de hacer algo para poder reunir a las personas. Ahora, ya existe el registro de carabineros, de seguridad. Se le envía constantemente desde acá fotografías de quienes generan actos vandálicos o incivilidades. Ahora, un tema claro. Las incivilidades no es lo mismo que un crimen, que un delito. Ya aquí vemos apuñalamiento, hemos visto asalto, y otra cosa es un grafiteo. ¿Ya? Cuando una persona no siente cariño por lo que lo rodea, lo destruye. Falta esa educación, esa inculcación desde pequeños, ya que exista una forma de hacer entender al pueblo chileno que lo que te rodea es propio, no es de otros, no es algo que puedes destruir porque pertenece a otra persona, sino que es propio. Hacer entender el respeto de lo que tú estás viendo, que también pertenece a otra persona, que si no es tuyo también hay que respetarlo y no destruirlo. Y eso se inculca a través de la educación y la cultura. Si tú castigas a través de quitarles derecho
a las personas que cometen un acto, una incivilidad, finalmente lo que estás haciendo es precarizar más aún la educación y la cultura en esas personas, por lo cual esa persona menos cariño siente hacia su propio país, hacia su propio entorno. Entonces, invertimos el tiempo en precarizar justamente la educación de las personas, la forma de vida y la calidad de vida de las personas y del pueblo chileno, o finalmente ayudamos a que se culturice. Vivimos en un barrio de cultura, ya aquí tenemos el museo, tenemos el GAM, ¿no es cierto? Entonces a nosotros nos interesa mucho que la gente se culturice y aprenda. Estos monumentos que está acá, la Fuente Alemana, que por lo que estamos convocados hoy día, es una escultura que tiene historia, que nos pertenece a todos los chilenos, que le ha dado fama, que le ha dado nombre al parque, que le ha dado lugares donde, inclusive en guías de viaje de los años 70, de los años 60, y yo soy librero, entonces veo la reseña, hablan de que es una fuente desde el extranjero, una fuente donde viene la gente pobre a bañarse o a disfrutar y salir del calor en el verano. Son pequeños registros de antecedentes históricos que hay, por lo cual si tú haces la fuente propia, ¿no es cierto?, propia, parte de la cultura de la gente no la va a vandalizar. Y eso es lo importante, hacerle entender. El tipo que viene a cortar un brazo o un trozo de la Fuente Alemana para ir a venderlo, no le tiene cariño. Sí, claro. Esa es un poco la dicotomía que hay acá por parte de los vecinos. ¿Puedo responder ahí algo? Sí, a ver, dame un segundo, Diego. Sí, mira, a ver, es que aquí hay algo importante. Primero, que es evidente que siempre culturizar, educar es fundamental y tenemos que salir en Chile del debate permanente de que hacer una cosa significa dejar de hacer la otra. Es obvio que culturizar y educar para que la gente cuide los espacios comunes es algo que tiene que hacerse desde todos los espacios y todos los rincones. Permanente. Pero tampoco podemos dejar de sancionar a quien persiste en destruir una y otra vez. Entonces, en este caso en particular, si no están de acuerdo en que se cierre como para poder contener, ¿no es cierto?, la situación que se produce alrededor de esta fuente, como señala el alcalde, una posibilidad de una alternativa, de alguna manera también hay que sancionar y hay que establecer algún costo para quien quiere dañar ese patrimonio que es de todos, como bien tú dices. Y eso no es distinto a que se siga culturizando, claro, y también haciendo que la gente se sensibilice con el cuidado de los espacios y las plazas, los parques, los paraderos, las micros, etcétera.